¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Agenda Agrícola aquí en CNN Chile. En el programa de hoy, primero conoceremos lo que es el desarrollo, la producción y exportación de carnes rojas del país con el gerente de la Asociación Gremial, que reúne todas las plantas faenadoras. Luego hablaremos del desarrollo del mundo de los granos en Chile con el gerente de Coagri Industrial. Y por último conoceremos de instrumentos tecnológicos que permiten solucionar el problema de telecomunicaciones en la agricultura y en general en el mundo rural del país. Los invito como siempre a conectarse con nosotros en el Twitter en @agenda_agrícola o a través del mail en agendaagrícola@sna.cl. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien, amigos, tal como anunciamos en este primer bloque, vamos a hablar de las carnes rojas del país que produce, las carnes tan re buenas que producimos aquí en Chile, y para eso, qué mejor, vamos a hablar con Rafael Lecaros, quien es gerente general de Faenacar, que reúne a todas las plantas faenadoras de carnes rojas en el país. Rafael, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Gracias, Juan Pablo, gracias a ti por la invitación y la oportunidad para hablar sobre el tema tan apasionante. Así es. Rafael, cuéntanos primero, ¿a quiénes reúne Faenacar? ¿Quiénes son parte de la asociación gremial? Bueno, Faenacar es una asociación gremial que tiene 35 años y está formada, digamos, por todas las procesadores de carne. En realidad, en estos últimos 10 años había una transformación y había un foco del gremio hacia las plantas exportadoras, donde han necesitado más apoyo, digamos, para el tema de la exportación, pero al mismo tiempo Faenacar ha hecho un cambio en sus estatutos para volver a integrar a todas las plantas faenadoras, aunque no exporten. Perfecto. Ya, o sea, y Chile, y muy interesante, Rafael, probablemente la gente no sabe, Chile exporta carne, es un exportador de carne, pero a su vez también importa. ¿Cómo se estructura esto? Bueno, Chile empezó a cambiar su estructura a partir del año 92, se abrió la posibilidad de importar carne, que antes no existía. Pero el año 2000 se iniciaron las exportaciones de carne como para poder equilibrar la importación de carne y poder vender más caro hacia afuera de lo que estaba dispuesto a pagar el consumidor interno en ese momento. Yeah. Hoy día la situación ha cambiado un poco, pero en el sentido de que hay un consumo de una mejor calidad y por tanto de precio aquí en Chile. Había un avance importante en lo que es la cultura cárnica, que le llamamos nosotros, que es el interés en poder distinguir distintos tipos de carne y estar dispuesto a pagar un poco más por una calidad bastante superior que la carne importada que nos llega, porque mucha de ella. ¿Y cuáles son los principales destinos, Rafael, de carnes a los cuales hemos accedido como productores y exportadores de carne? Bueno, hasta el 2007 el principal destino fue la Unión Europea, específicamente Alemania, que fueron bastante fanáticos por la carne chilena y estábamos resguardados por un tratado de libre comercio prácticamente único para la Unión Europea, que es proteccionista, donde el arancel es cero. Y ahí llegamos a exportar 8.000 o 9.000 toneladas de carne a la Unión Europea. Situación, digamos, que se vio complicada por un tema ya no de requisito de un país libre de todas las enfermedades fitosanitarias, como estábamos acostumbrados a decir, una isla fitosanitaria, zoosanitaria, sino que porque empezaron a ver las exigencias de la trazabilidad y de los registros del carnet de identidad, por decir así, de la vaca, y ahí teníamos debilidades. Rafael, ahí tocaste un tema que es sin duda muy importante y que cruza a muchos de nuestros rubros agrícolas, las frutas, las hortalizas y la carne en general, que es el tema del patrimonio fito y zoosanitario en este caso. Por ejemplo, Chile libre de fiebre aftosa, libre de vaca loca. Son conceptos que tal vez el público no conoce y tal vez no dimensiona la importancia que tiene, pero que claramente hace una diferencia brutal incluso dentro de nuestro continente. O sea, somos un país único que tiene esta calidad. Bueno, en general lo que pasa es que el mundo está dividido con algunos tipos de exigencias. Hay un círculo que se llama no aftósico, donde ellos está Estados Unidos, Japón, Centroamérica y el Caribe, donde solamente pueden importar o manejar o reconocen productos de países no aftósicos en todas sus dimensiones, sin vacunación. También pasa con el tema ¿cómo se llama?, de los sistemas de aseguramiento de calidad. Unos son más de número y otros no, pero el país se divide. Y también pasa con los promotores de crecimiento, donde hay países que sí lo aceptan y otros no. Lo que sí es común para todos es que
la ventaja esta fitosanitaria y zoosanitaria que tiene Chile tiene que ser hoy día reforzada con la documentación que tiene que tener todas nuestras producciones, de cualquiera sea su tipo, y especialmente las carnes, porque los consumidores en el mundo, después de varios episodios, no solamente quieren que venga de un país, sino que también quieren saber hasta el productor dónde nació ese animal. Claro. Y eso, lo que se denomina la trazabilidad. Lo que se denomina trazabilidad. Perfecto. Exactamente. Vamos a volver a ese tema después, Rafael, justamente con la gente del SAC, pero cuéntame, respecto a la calidad de la carne chilena, esta es una carne además se produce principalmente engordada a pasto, ¿eso le da una característica particular, especial, que se diferencia en el mercado y por qué? Bueno, yo diría que primero que la calidad de la carne chilena ha variado mucho en estos últimos 10 o 15 años. O sea, ha habido un desarrollo genético ganadero en Chile realmente sorprendente, donde hoy día podemos ir a los campos del sur y ya no está solamente el típico... Y eso, perdona, animal. Rafael, ha permitido el desarrollo de marca que estamos mostrando justamente en pantalla, en que hoy día el consumidor va y puede encontrar en los retail una marca determinada que tiene una característica, de alguna manera lo puede uno seguir como consumidor. Exactamente. Por un lado, la trazabilidad del producto y poder asegurar no solamente la alimentación a pasto de origen, sino que también la calidad y las razas de los animales de carne nos han permitido poner un foco en la cadena secundaria de valor y desarrollar productos y marca. Y creo que ha sido un poco la diferencia y que nos ha permitido esto, en parte, poder competir con carnes de bajo valor y de baja calidad que nos llegan desde afuera. Y que lo reconozca el productor, a pesar de que todavía reclamamos que las dos son categoría B. Rafael, pero cuando todavía se persiste cuando se habla de carne magra, esta carne baja en grasa y que supuestamente, comillas, es más sana para el consumidor, se habla más bien o se piensa más bien en carnes blancas. ¿Qué categoría entra ahí en la carne roja? ¿Tiene también ahí una posibilidad de entrar esa categoría, la carne roja? Por supuesto, la carne chilena, muchos de estos estudios de la cantidad de grasa, las carnes rojas, vienen estudios hechos en Estados Unidos, donde la carne es engordada con grano, con mucha infiltración de grasa que le da sabor, pero que la parte de salud se ve afectada. En cambio, todo el ganado chileno prácticamente, salvo escasas excepciones, es engordado a pasto. Es engordado a pasto con la característica ya comprobada por la Universidad Católica, por el mundo, que es una carne con mucho menos grasa, contenido de grasa, y mucho más sana para la salud. Entonces, no solamente hay que buscar el corte fino, caro, el filete, etcétera, para que sea desgrasado, como dicen muchas veces los médicos, sino que prácticamente todos los cortes chilenos tienen muy poca cantidad de carne, de grasa. Mira qué buena noticia, y eso que genera una tremenda diferencia. Tú justamente comentabas, Rafael, de la importación de carne, porque Chile, cifras gruesas, entiendo que del consumo total, más o menos el 50% de lo que se consume en el mercado interno de carne roja es importada, de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, algunos de Estados Unidos. Esa carne que llega, ¿cómo se califica? Cuando ahí está el tema, lo que se denomina la tipificación de la carne, porque tú comentaste aquí que todos son B cortas. Sí. Hay una tipificación que es una calificación de calidad. Sí. ¿Cómo se controla eso y cuán conforme están ustedes como planta faenadora respecto a esa carne importada? A ver, dos aclaraciones que me gustaría hacer en este momento. Primero, efectivamente nosotros estamos importando alrededor del 50% de lo que se consume, que es una cifra bastante elevada. Ahora, de esas importaciones, el 75% vienen de Brasil y de Paraguay. Entonces, hay que hacer una distinción porque Brasil y Paraguay tienen razas de carne que son de origen indicus, que son razas de carne cebuina, que es una carne que tiene otras características muy distintas. Ese animal que tiene una joroba. Etcétera. Un animal que tiene una característica muy distinta a la carne, al Boi Taurus, que es el que trabaja Argentina, Uruguay y Chile. Eso es la primera excepción. O sea, gran parte de la carne que llega importada no es Boi Taurus como la carne chilena, sino que con estas otras características. Ahora, cuando uno ve que hay carne americana, la carne americana viene con mucha cantidad de grasa, uno ve este asado americano que tiene mucha cantidad, que le da sabor, etcétera, pero que obviamente el nivel de salud con respecto a la carne chilena es muy distinto. Cuando tú me preguntas del tema de la tipificación, el tema de la tipificación es un tema bastante complejo porque
fue una norma, primero hay que ponerlo en contexto, esto es una ley de la carne que no existe para ningún otro producto en Chile y que no existe como una ley de la carne para el resto del mundo. Esto es una cosa chilena, la ley de la carne, donde la ley de la carne no solamente tiene la tipificación como parte de su normativa, sino que están los reglamentos de matadero y muchas cosas que son muy beneficiosas. Ajá. Ahora, las cosas que nosotros como industria vemos complejo en la ley de la carne es que se ha cometido un error a nuestro juicio, por lo menos hoy día que hay razas de carne importantes en Chile, en tratar de identificar la carne con la edad del animal. Esa es la tipificación que tenemos chilena. Dice que un animal es categoría B, si tiene es jovencito, tiene cierta edad, hasta 3 años, 2 años y medio, porque no tiene que ver la edad, sino que tiene que ver con los dientes, con la cronometría. Y eso, a tu juicio, no necesariamente tiene que ver con la calidad del producto. No tiene nada que ver con la calidad del producto, porque no solamente hay distintas razas con distintas edades, sino que además cuando uno parte de esa premisa, deja afuera, por ejemplo, toda la industria. Significaría que da lo mismo cómo se procese el animal, cómo se le haga la maduración, cómo se hagan los procesos industriales, porque la categoría de la carne es la misma, porque va a depender solamente de la edad del animal que tuvo. ¿Y qué control real existe, Rafael, de la carne que viene de estos países que tú te referías, en que efectivamente uno va al supermercado o al retail y que encuentra que todo es B corta, digamos, supuestamente una carne, comilla, de mejor calidad? ¿Es realmente sustentable eso? Yo creo, Juan Pablo, que hay procesos, digamos, donde hay certificadoras internacionales que certifican la carne. Yo creo personalmente, porque he estado en los países de destino, que aquí frescos hay en todas partes. Habrán en todas partes algunos que cambien las letras o no cambien las letras. Yo creo particularmente que aquí el gran problema que tenemos es que estos países, Brasil y Paraguay principalmente, tienen carne de origen cebuino, índico, que tiene una carne de muy inferior calidad que la carne chilena. Por tanto, en términos de edad, eventualmente cumplen, pero no necesariamente en términos de calidad. Claro, en términos de calidad. Pero había una discusión, Rafael, en los últimos años, yo he estado presente en ese fondo, en que no hemos tampoco como sector privado logrado ponernos de acuerdo, y me refiero a los productores, a las plantas faenadoras, incluso a la gente de las carnicerías, fondo. ¿Qué nos pasa, fondo? ¿Por qué no hemos logrado ponernos de acuerdo justamente para proponerle a la autoridad una modificación en aquello? Bueno, yo creo que hay un tema primero que está muy particionada la industria. Por el tipo de animal, la cantidad de animales, no podría haber una industria que tenga 70.000, 80.000 cabezas, que es lo que faena una industria con un punto de equilibrio para poder sustentarla. Entonces, está muy dividida la cadena entre el productor, que hay productores además muy distintos, hay crianceros, que esto está dado principalmente por lo largo que es Chile, que Chile necesita la cría, la recría y la engorda a veces en distintas partes. Y eso produce roce en la intermediar cada uno de estos temas, de estos traspasos. Y por otro lado tenemos un fenómeno, digamos, en la carne, que es un producto muy líquido. Muy líquido significa que uno puede comprarlo y venderlo en menos de una semana. Entonces, la posibilidad de tomar compromiso por inversiones como lo hacen otras industrias, inclusive la lechería, se hace complejo, porque la verdad que no hay una necesidad de tomar compromisos de mediano plazo, porque esto es muy líquido y se puede liquidar, comprar y vender en cada momento. Yo creo que eso ha dificultado la cadena de la carne, pero hoy día yo creo que ya estamos todos los actores conscientes que esto debe acabarse y debe haber una sola unidad para trabajar la industria de principio a fin. Está bien. Rafael, te quisiera invitar a que escuchemos lo que nos dijo José Herrera, quien es jefe subrogante de la División Pecuaria del Servicio Agrícola Ganadero, justamente referido a lo que hablábamos delante, la trazabilidad, que esta capacidad de hacer el seguimiento completo del animal en la cadena desde el productor hasta la comercialización. A ver qué nos dijo, porque eso justamente es muy relevante para la exportación de nuestra carne a Europa y otros países. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo. En este momento el sistema de trazabilidad animal del SAC se encuentra en funcionamiento. Está en un muy buen pie. Ese buen pie se ha dado por varios factores. Ha habido cambios en la normativa últimamente. Se actualizó la normativa durante el año 2015. Esa actualización llevó a una mayor seguridad. Por ejemplo, hubo un cambio sobre el movimiento de los formularios de movimiento animal.
también ha habido mejoras de flexibilidad, se separaron resoluciones por distintas especies y se estabilizó la plataforma informática, se hizo más amigable y se ha tenido un avance en este sentido muy grande, donde la prueba de fuego clara que hemos tenido es que hemos logrado exportar más de 34.000 animales a mercados tales como China y Turquía sin mayores problemas y con éxito en su exportación desde el punto de vista de la trazabilidad. Eso lo decía José Herrera del SAC. ¿Tú estás de acuerdo? Está bastante optimista, José. De fondo, Claro. ¿cómo lo ves tú como plan? Bueno, yo creo que hay dos cosas que aclarar. Efectivamente, el sistema de trazabilidad que ha implementado Chile es un sistema de trazabilidad bastante complejo. Tiene 5 etapas, digamos, de este sistema de trazabilidad y cada una de ellas trabaja con personas, con agricultores, y los agricultores, de una u otra manera, necesitan conocer y tener más herramientas para poder cumplir mejor con esta trazabilidad. Una de las cosas que a veces no se entendió en esta trazabilidad al principio es que nuestros ganaderos, hay zonas donde el ganado está muy alejado, digamos, y rodearlo para poder contar, etcétera, como son Punta Arenas y el mismo Aysén. El tema de la conectividad. La conectividad es un tema también sin duda. Es una limitante muy fuerte, digamos. Ahora, para entender un poco en este tema de la trazabilidad, y ahí yo creo que ahí mezcla dos cosas, cuando habla de las exportaciones de ganado en pie, la trazabilidad, el objetivo que tiene la trazabilidad es ayudar al seguimiento de las políticas fitosanitarias y zoosanitarias, en este caso, digamos, de los predios. Entonces la trazabilidad permite al SAC, frente a alguna enfermedad detectada en el momento del proceso de la carne, poder saber en qué predio se produjo. Ahora, esto cuando uno exporta animales en pie puede servir, pero para el tema de la exportación de carne, lo que sirve o lo importante del sistema de trazabilidad es que valida que los animales que estamos exportando hayan estado en los predios PAPCO, que son los predios que clasifican cada una de las características de alimentación y de vacunas que ha tenido un animal. Entonces son dos cosas distintas. Y obviamente que desde el punto de vista de la exportación de ganado en pie, que se ve bastante contento, nosotros pensamos que es un error muy grande, digamos, que Chile esté exportando animales en pie, porque no son una exportación de animales de cualquier animal. Se está exportando justamente los animales de raza de carne y reproductores que ha logrado formar en estos últimos 10 años la ganadería chilena. Se tiene una oportunidad de darle un valor agregado al producto, supuesto, a nivel interno. O sea, estamos hablando de que hay 5, 6 o 7 industrias, la de los cueros, la de las carnes, o sea, hasta los pet food que dependen de esta industria. El precio de exportación, en este caso a Turquía, fue 100 pesos más, digamos, un precio que a lo mejor con la cadena unida podría haberse representado, y además eliminando la barrera de este techo que nos pone la carne B, porque es animales realmente buenos que deberían venderse a mejor precio que en Chile. O sea, también hay un desafío entonces, Rafael, por parte de las plantas faenadoras de dar una buena señal a los productores que sí, señores, también el sector industrial puede y debe pagar un precio competitivo frente a esta alternativa de exportar ganado. Ahí no juega en contra la cadena, porque quien compra estos terneros no es la industria, son los engorderos. Entonces, la industria tiene que unirse, traspasarle a los engorderos. Esto es una cadena realmente, que parte con el consumidor final, que en base a una encuesta que acabamos de terminar, digamos, con la primera encuesta hecha por la cadena de la carne para un desafío que tenemos que promover la carne chilena, nos dice que sí, el consumidor chileno está prefiriendo la carne chilena. Hay algunos sectores, el sector alto, donde ya no existe la carne paraguaya ni la carne brasilera, solamente hay carne chilena y, bueno, argentina, uruguaya y americana. Y hay un desafío ahí, Rafael, entonces en la mejor coordinación de la cadena de valor completa de la carne nacional. Por supuesto, yo creo que eso ha sido la incomunicación entre los sectores, por estas razones a lo mejor que te doy, que no son muy válidas, pero son difíciles de lograr de la unión, no nos permite, por un lado, nosotros decirle que somos los exportadores, cuál es el ganado que nosotros necesitamos que críe, que se críe o que se tenga aquí en Chile. Y por otro lado, tampoco podemos transmitir el precio porque está muy cortado en distintos eslabones. Y eso hace que finalmente la mejor carne chilena, se la regalemos por 2 pesos a un país que tiene un proteccionismo brutal, donde paga esa carne 0% de arancel.
esos animales en pie, pero si fuéramos a exportar la carne, nos cobran un 225% para ingresar. Rafael, y en carne procesada, ¿qué desafíos tenemos y qué mercados tenemos en el radar fondo para conquistar en los próximos tiempos? Bueno, en carne diría que hoy día el mayor desafío que tenemos es el monstruo de China que quiere llevarse toda nuestra carne. El problema que tenemos es que no tenemos los animales con la certificación que quiere China. Entonces, si bien es cierto, el año 2015 triplicamos la exportación del 2014, todavía estamos por debajo de la de 2007. Y los desafíos son convencer a los productores que el tema de la trazabilidad, de manejar el registro de cada una de las cosas que uno le pone a un animal, no es una exigencia de las plantas, sino que es una realidad que se vive en todo el mundo y que tarde o temprano van a tener que hacerlo para vender cualquier alimento. Perfecto. Rafael, te quiero agradecer, felicitar por el trabajo que han estado desarrollando, por el desarrollo de las marcas, cuando aquí nos trajiste, las carnes preciosas, cuando ya nos dio hambre, así que... Sí, a mí me impresiona mucho, digamos, que me toca recorrer afuera el desarrollo de la industria nacional frente a nuestros mismos vecinos, digamos, es muy superior. Sin duda. Bueno, muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros, Rafael, y contarnos lo que está ocurriendo en el mundo de la carne. Gracias a ti, cuando se ofrezca. Muy bien, amigos, con esto hemos finalizado este primer bloque, vamos a una breve pausa y luego vamos a volver a hablar del mundo de los granos en Chile. Investigadores chilenos desarrollaron test de fertilidad para vides únicos en el mundo. La tecnología permite predecir en pocas horas la cantidad de uvas que se pueden cosechar en una temporada, identificando si la planta dará flores o frutos. Muy bien, amigos, en este segundo bloque, tal como anunciamos, vamos a hablar del mundo de los granos en Chile y para eso hemos invitado a Pedro Pablo Larraín, quien es gerente general de Coagra Industrial. Pedro Pablo, encantado de tenerte hoy día aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias por la invitación. Pedro Pablo, cuéntanos, cuando hablamos del mundo de los granos, ¿a qué nos referimos? ¿De qué grano o de qué cultivos agrícolas estamos hablando? Generalmente en grano uno se refiere a cereales. En Chile hay de las cerca de 1.250.000 hectáreas que existen cultivables en Chile, una gran proporción son cultivos anuales y de esto una gran proporción a su vez son granos cereales, cerca de un 45% son cereales. Es decir, maíz, trigo, avena. Principalmente trigo en ese orden, principalmente trigo con cerca del 50% de los cereales, de los cereales, maíz y avena 20% cada uno y otros cereales el otro. ¿Y cuánto reúne como siembra anual promedio los granos, los cereales? Cerca de entre 550 y 600.000 hectáreas anuales. Perfecto. ¿Y cuál es la orientación de esos granos, Pedro Pablo? Ustedes como Coagra Industrial son compradores de esos granos ¿para qué? ¿Cuál es el destino que se da a ese producto? Bueno, los granos en Chile tienen un origen obviamente en el consumo. Te voy a hablar principalmente de los tres que acabamos de mencionar, de los tres más importantes. En el caso del maíz, el altísimo porcentaje va enfocado a la producción de carne, también de leche, pero principalmente de carne, en un 90%. Por lo tanto, está muy adosado al éxito y la subsistencia de la industria y el crecimiento de la industria. Carnes blancas, cerdo, pollo, cerdo, huevo, principalmente. En el caso ese es el caso del maíz, el caso del trigo principalmente en la harina panadera. Y el caso de la avena es una industria que es algo distinta en eso, porque exportamos avena, somos un país exportador de ese cereal en particular y el resto somos consumidores netos. Y ustedes, Pedro Pablo, como Coagra Industrial, ¿qué rol cumplen en la cadena de valor de los granos? Sucede, Juan Pablo, que las necesidades de la industria están bastante concentradas. En el caso de la industria molinera, está bastante concentrada donde está los consumos humanos, por lo tanto muy enfocados en la quinta y sexta región. En el caso de la industria cárnea, está muy centrado entre la quinta y la sexta región. Y por lo tanto la producción nacional no siempre calza con esos lugares de consumo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Obviamente somos una parte de la cadena adicional a los productores. Estamos nosotros que obviamente captamos todos esos granos, los homogeneizamos, los estandarizamos, damos la seguridad de pago hacia el agricultor, damos la seguridad de abastecimiento seguro en tiempo y forma a los consumidores.
Así que reducimos riesgos principalmente, además de los servicios industriales, y entregamos a los consumidores. O sea, es necesario esta homogenización, también una seguridad de provisión. No es llegar entonces que el consumidor de grano se conecte con el agricultor y vaya y compre directamente, cuando eso genera una cierta complejidad. Exactamente, necesita un proceso industrial de homogenización, y a su vez es un país muy atomizado en la producción. Piensa que te voy a hablar en particular de nosotros como Coagra, que es una muestra bastante representativa porque tenemos una extensión bastante amplia en distintas regiones. Pero en promedio nuestros productores cultivan cerca de 15 hectáreas. Ese es el promedio, considerando los grandes y los chicos, obviamente. Mira. Entonces, obviamente una empresa productora, hablemos de un productor de cerdos relevante, su negocio es producir carne, no alimento, necesariamente. Entonces, obviamente, eso se delega en otra industria que somos nosotros. Perfecto. Y somos, con esa superficie que me nombras como promedio, pero Pablo, somos competitivos, porque la verdad que muy cerca nuestro tenemos unos monstruos productores, fondos que en verdad, y al igual como hablábamos en el primer bloque del mundo de la carne roja, también en el caso de los granos, yo entiendo que más o menos el 50% de la necesidad de grano, particularmente maíz y trigo, se importa. ¿Somos competitivos como productores? Efectivamente, cerca del 50%, como tú bien dices, tanto en trigo un poco menos, depende del año, pero un alto porcentaje se importa. Somos consumidores netos de maíz y de trigo en particular. Avena, como dije, exportamos. Pero somos competitivos a mucho esfuerzo, como estamos acostumbrados a hacerlo en Chile, digamos. Somos competitivos porque somos récord mundial de rendimiento en quintales por hectárea en maíz y en avena, y somos cuartos en trigo. Entonces estamos en las ligas mayores. ¿Por qué? Por la eficiencia productiva de nuestros agricultores. Tenemos unas ventajas climáticas importantes, pero nuestra diferenciación está justamente no en costos, sino en producción. ¿Y eso está dado por qué, pero Pablo? Porque es una agricultura de cereales básicamente de riego que permite entonces tener estos récords mundiales en el caso del maíz, como tú te referías. Así es, bueno, dependiendo del cultivo, porque efectivamente en la avena y en el trigo la minoría es riego. Ajá. Pero si nos vamos al maíz, efectivamente hay una importante parte que se debe al manejo. Hay un avance genético, un manejo agronómico de los agricultores en el campo, digamos, o sea, porque hacen las faenas en tiempo, en forma, y manejan, tenemos buen clima, el agua. Entonces, la verdad es que el manejo del agua y la disponibilidad de esta es clave para el éxito de la industria. Y vamos justamente a la competitividad, pero Pablo, nuestro vecino, justamente Argentina, que es un enorme productor mundial de granos. Hace algunos años teníamos unos problemas importantes, justamente en las importaciones de esos granos que llegaban a Chile con algún nivel de distorsión. Con las políticas económicas hoy día implementadas en Argentina, ¿eso se ha resuelto? ¿Está hoy día ya es un mercado más transparente o seguimos teniendo un problema ahí de competitividad desleal? Lo dijiste muy bien. Yo te diría que la descripción hoy día es transparencia, lo que nos da bastante más tranquilidad porque estamos compitiendo con un competidor que se comporta de una manera conocida y bastante estable. Lo que sucedía antes, que efectivamente había unas distorsiones brutales que no sé si viene al caso comentar, pero había unas retenciones para productos básicos no elaborados, y por lo tanto lo que hacían era hacer una pseudo elaboración, que en realidad lo que hacía era que empeoraba la calidad objetiva del producto, pero reducía los costos porque se saltaban esa sobretasa, y por lo tanto generaba al menos un segundo precio. Estaba el precio nominal, hablemos del maíz, habría un precio nominal, por decir un valor base, 100, y lo que sucedía es que estaba esta otra oferta un 5 o un 10% más barata, aunque era muy poco en volumen, distorsionaba los precios, trababa el mercado, complejizaba la venta en el momento de comercializar localmente en cosecha. Entonces, hoy día eso ya no es así. Hoy día los precios argentinos arreglaron la cuenta interna, digamos, sí. y por lo tanto hoy día los precios FOB son los precios FOB, y nosotros como importadores simplemente somos tomadores de precios. Y eso obviamente impacta positivamente a la agricultura y a la cadena chilena. Pero Pablo, resuelto entonces esta distorsión que sin duda alguna generaba, valga la redundancia, una distorsión en el mercado y por tanto afección en el fondo a los productores en particular.
pero también estamos en un escenario en que se ha denominado el fin del superciclo de los commodities, digamos, dentro de los cuales están los granos. Así es. ¿Cuánto ha caído efectivamente en los últimos, no sé si años, 2 años, los granos respecto a lo que veníamos o lo que estábamos a medio, o tal vez mal acostumbrados? ¿Cuánto ha caído y cuánto eso complica finalmente a la cadena de abastecimiento? Mira, lo del superciclo es un término muy usado últimamente y efectivamente, al menos a mí me queda bastante claro viéndolo un poco más en perspectiva, porque uno ve los últimos 5 años, uno tiende a tener memoria más corta en eso, y efectivamente estamos mucho más bajos que hace 5 años. Pero si uno ve los precios, de hecho, la FAO lleva un indicador de precio de los alimentos, que si uno ve en los años 90 el indicador estaba en 100, llegó a estar en el caso de los alimentos en general, en el caso de los cereales en concreto, llegó a 180 en el 2011. No sé, 2011 o 2012, y hoy día estamos en 110. Es decir, estamos comparándonos con el largo plazo, en el piso estamos algo más alto que lo que se estuvo en los años 90, pero claramente estamos mucho más bajo que lo que estuvimos hace 5, 4 años. ¿Y esto cuáles son los fundamentos reales, más allá tal vez de los temas más financieros? ¿Hay fundamentos reales que explican aumentos importantes en la oferta, hay sobrestock, que explican esta caída en los precios de los granos en particular? Bueno, está muy indexado, como dices tú, a los aspectos macro. La verdad es que los granos, como todo en la economía, en las economías modernas, están interconectados con el precio de los combustibles a través del etanol, están interconectados con la liquidez de los mercados, con las tasas de interés, con los crecimientos. Entonces es bastante complejo desglosarlo exactamente, pero sí hay una parte que es real. Y los stocks mundiales, efectivamente, en grano se han elevado. Pasamos por una crisis, entre comillas, en algunos momentos en que las reservas a final de año de granos eran relativamente pequeñas como para darle seguridad al mercado de que iba a haber suficiente alimento. Eso ya se subsanó. Hoy día las producciones y los consumos están bastante equilibrados, pero con un nivel algo superior en stocks, lo que hace que el mercado se vea bastante más estable. Ahora, pero estamos bastante en niveles piso, digamos. Sí, sin duda. Ahora, sin duda el alza del tipo de cambio, dado que este es un mercado importador, en fondo es un tema relevante y eso genera, en fondo, o mantiene una cierta competitividad. O sea, absolutamente directa. De hecho, como mencioné, Chile es importador neto de estos alimentos, por lo tanto los precios internos leen muy bien, no exactamente, pero con una altísima correlación, los precios de reposición. Y los precios de reposición son los precios de exportación desde un país como Argentina, por ejemplo, en dólares. Y eso obviamente se multiplica por el tipo de cambio. Por lo tanto, volviendo a lo mismo que mencioné, que está todo interconectado, también lo que ha sucedido es que, inverso a lo que ha pasado con los commodities, el tipo de cambio se ha elevado relevantemente, y eso obviamente ha amortiguado la caída de los granos. Pero Pablo, y hay una preocupación, y tal vez volviendo un poquito atrás a lo que hablábamos de Argentina, este cambio de política económica en Argentina, pero entre los productores en particular, fondo, hay una preocupación de una suerte de amenaza, fondo, que esto puede significar que en definitiva Argentina realmente exprese todo ese potencial productivo que tiene en granos en particular. ¿Cómo lo ve a tu juicio, fondo? ¿Es una amenaza? ¿Va a seguir siendo competitivo, rentable ser productor de cereales, de grano aquí en Chile? Sí, de nuevo aquí yo me cuelgo un poco del largo plazo, así como miré hace un momento hacia el pasado, aquí hacia el futuro. La verdad es que efectivamente, por un lado yo creo que Argentina podría empezar a expresar con mucho más potencia su potencial productivo. Tienen grandes ventajas competitivas en costos. Pero el mercado mundial se estima que va a crecer que va a duplicar su consumo de alimentos de aquí al 2050. Por lo tanto, el mundo tiene que producir más. Chile, como mencioné, se ha caracterizado por ser muy eficiente, incluso estamos, como te dije, en niveles récord de productividad. En los últimos 25 años Chile ha prácticamente duplicado, dependiendo del producto, pero prácticamente duplicado su productividad por hectárea en cereales. Versus el mundo, que ha aumentado, pero un 50% esa productividad. Entonces, ¿tenemos cómo competir? Sí, tenemos cómo competir, pero no la tenemos fácil. Es a través de mucho esfuerzo, mucho trabajo, ayuda a la genética, ayuda al manejo de los riesgos, ayuda al manejo agronómico, ayuda obviamente los costos.
Tenemos que tener mucho cuidado con los costos de energía, de mano de obra, flexibilidad laboral. Bueno, y entran todos los otros factores que se conjugan. Pero sí, tenemos como defendernos, lo hemos hecho por años y mi expectativa es que lo sigamos haciendo. Y dime una cosa, ¿existe un mercado de exportación de granos? ¿Chile tiene por ahí o está incipientemente desarrollando un mercado de granos, o sea, de exportación de sus granos, dado alguna calidad determinada? Muy incipiente porque Chile es un gran consumidor neto, importa prácticamente lo mismo que produce. No estamos ni cerca de copar nuestro consumo interno a través de producción. Por lo tanto, al menos en trigo y en maíz estamos muy lejos de eso todavía. Tendríamos que aumentar mucho las productividades o las superficies para recién empezar a conversar de eso. Pero sí efectivamente sucede con avena como grano directamente, y que una de las cosas que hay que seguir potenciando y cuidar, que nosotros tenemos una planta que montamos hace cerca de un año en Victoria, en el corazón productivo. Y lo otro que hay que enfocarse mucho en proteger la industria completa de la cadena. ¿Quiénes son? Bueno, tenemos que seguir siendo competitivos en producir harina en Chile. Tenemos que seguir siendo competitivos en producir carne de pollo, cerdos en Chile. Si perdemos la competitividad como cadena, aquí yo no hablo de agricultor, coagra como intermediario y industrial final, sino que es una cadena. Si alguno de esos eslabones se pierde, perdemos todo, digamos. Perfecto. Pero Pablo, justamente pensando en el inicio de la cadena, el productor, este es un negocio que también tiene un cierto riesgo, como todos los negocios agrícolas. ¿Qué pasa con la incorporación de seguros para la producción de granos en Chile? ¿Es una práctica habitual? ¿A tu juicio, fondo, hay un camino también por recorrer? Yo creo que hay mucho camino por recorrer, pero no es una práctica habitual para nada. Un par de impresiones personales, al menos. De partida es muy relevante considerarlo porque, por ejemplo, hablemos para dejarlo claro a la audiencia, el año pasado, el 2015, cuando se sembró, el maíz estaba cerca de $400 por bushel. Hoy día está prácticamente al mismo precio, pero no se nos olvide que pasó por $350 por bushel. Entonces la verdad es que se siembra en Chile en un momento en que allá se está cosechando, en el momento que allá se está cosechando, en el hemisferio norte me refiero, y acá se cosecha cuando allá se está sembrando y cuando los precios son muy volátiles. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo los precios pueden cambiar. Y en Chile somos una esponja de eso. Entonces, es importante, pero son herramientas bastante complejas. Por lo tanto, estamos para una larga conversación. Se puede hacer, pero depende de efectivamente darle seriedad y sustentabilidad a los contratos para que sean trazables. Y efectivamente existen formas de cubrir. Y probablemente mejoren las comunicaciones cuando que estén más conectados los agricultores respecto a lo que está ocurriendo a nivel mundial. Efectivamente. Falta mucho camino todavía por cultivarse, por educarse, son herramientas relativamente complejas y por darle formalidad al mercado. Pero Pablo, te quiero agradecer, fondo que sin duda muy interesante conocer y entender más del negocio y el cultivo de granos aquí en Chile, que es realmente importante, fondo, tal como tú comentabas, la superficie, la cantidad de agricultores que están involucrados en este, así que muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, amigos, hemos estado finalizado este segundo bloque, vamos a una breve pausa y luego justamente vamos a hablar del mundo de las comunicaciones en la agricultura. Chile exportó por primera vez carne halal, destinada al mercado chino. Se trata de carne bovina procesada bajo el rito religioso musulmán, el que exige, entre otras cosas, la presencia de un religioso al momento de procesar el producto. Muy bien, amigos, tal como anunciamos en este tercer bloque, vamos a hablar del mundo de las telecomunicaciones y cómo solucionar justamente un problema que tienen los agricultores en Chile, que están repartidos en tantas partes del país. Y para eso hemos invitado a Daniel Maleyú, quien es gerente general de Tesacom. Daniel, encantado de tenerte aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. Daniel, la verdad que aparte de tenerte aquí hoy día, nos has traído una cantidad de instrumentos, de aparatos que logran conectar o resolver problemas de conectividad, fondos de comunicación a los agricultores en particular, digamos. Cuéntanos de qué se trata Tesacom, que es esta compañía que está instalada aquí en Chile. Perfecto. Tesacom ya lleva más de 15 años aquí en Chile y es una de las compañías líderes en comunicaciones satelitales móviles y fijas.
y transmisión de datos satelitales móviles y fijos. Entonces, tenemos una serie de soluciones. Aquí traje unos pequeños productos que son fáciles de mostrar y de entender, pero en realidad también tenemos soluciones muy específicas para la industria en la cual podemos aportar a la comunicación de máquinas a máquinas o monitorear situaciones remotas en lugares distantes. Y respecto en particular de los agricultores en Chile, Daniel, ¿ustedes han hecho algún diagnóstico, han hecho algún levantamiento de que efectivamente hay una problemática que podría solucionarse con estos instrumentos? Absolutamente. Sabemos que hay una necesidad muy importante de, por ejemplo, en el caso de la parte hidráulica, de la parte de riegos, de mejorar y eficientizar el riego de todas las... El monitoreo. Entonces, hay equipos específicos que, utilizando esto, uno puede conocer mejor la situación de su agroindustria o y así, de esta manera, eficientizar el proceso y mejorar ya sea la decisión de agregar fertilizantes, de podar, de recolectar la cosecha, y mejora mucho más la producción. Y ustedes tienen presencia en distintos países de Latinoamérica, al menos, Daniel. Me imagino que la realidad de Chile no es tan distinta a lo que ocurre en otras partes de Latinoamérica. Exactamente, tenemos presencia en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia. Y las realidades son La realidad similares. es muy similar porque, a diferencias quizás climáticas, pero en el fondo lo importante es poder medir y poder tener los sensores en el lugar y tener la información de esa medición que se realiza en los lugares remotos. Y poder, en base a eso, tomar decisiones. ¿Y estos equipos, Daniel, que vamos a entrar en ello, tienen alguna dificultad justamente cuando hay eventos climáticos más adversos? ¿Generan complicaciones para la comunicación o son estables en ese sentido? Justamente una de las ventajas del satélite es que no está interferido por los terremotos o las situaciones que ocurran a nivel terrestre. Entonces, tienen la ventaja que están siempre disponibles para la comunicación. ¿Pero con eventos climáticos, es decir, una tormenta o así, eso se complica o no? No, para nada. Mira. No se complica. Están diseñados y el sistema de transmisión permite que haya siempre comunicación. Quizás en el caso que haya una erupción volcánica muy fuerte, las partículas generan un poco de interferencia, pero sería el único caso que podría ser un pequeño problema. Perfecto. Daniel, aquí, dentro de las cosas que trajiste, esa especie de máquina fotográfica que, sin duda, pero una máquina fotográfica muy potente, cuéntanos qué permite realizar fondo con esa máquina. Bueno, he traído varias cosas como para hacer unas muestras, pero esto creo que lo interesante es una máquina que permite... Levántalo un poquitito para que la compartir, ahí está. Sí. Permite compartir la comunicación y el video, hacer un video streaming de un lugar remoto y llevarlo a compartir con varias pantallas a la vez que pueden estar ubicadas en cualquier lugar del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, tengo una cosecha mala, alguna plaga, yo puedo tomar hacer un video y en tiempo real compartir esto con gente que esté ubicada en otros lugares del mundo y me puedan dar su opinión de cómo combatirla o qué hacer contra esta plaga en particular. Mira qué notable. Y eso me imagino que además debe tener una resolución muy alta. Tiene una resolución muy alta, está especialmente para tomar equipos, cosas pequeñas, y tiene una serie de LEDs adelante como para iluminar en el caso que uno quiera realmente acercarse y ver zonas que por ahí tienen mala iluminación. Y la ventaja es que puede mandar las licencias a distintos lugares y todas esas licencias que uno envió la gente la puede ver y opinar y hablar y compartir video en tiempo real y hablar y entender cuál es la problemática y tomar decisiones en base a eso. Daniel, y con este mundo de la tecnología que avanza y avanza, justamente hablábamos en el primer bloque, por ejemplo, el tema de la trazabilidad animal, en donde el Servicio Agrícola Ganadero pone a disposición de los ganaderos un sistema web donde tienen que ingresar todos sus animales, y todo un tema justamente para lograr finalmente la exportación, ¿eh? Pero hay un problema, entre los cuales está, por ejemplo, la falta de conectividad de Internet. ¿Eh? Y me contabas tú que aquí tiene un aparatito que puede uno también satelitalmente iluminar un lugar donde puede conectarse a Internet. ¿Cómo funciona aquello? Exacto. Todo lo que es comunicación satelital es el complemento de la comunicación en lugares donde uno habitualmente no tiene señal. Los operadores en general están en los centros urbanos, en ciertas zonas, pero no tienen cobertura de todo el país. Y en general, especialmente en todo lo que es la parte de agroindustria, está en lugares remotos. Entonces,
Esto está específicamente diseñado para poder comunicarse en lugares remotos. Son equipos que tienen la particularidad de conectarse directamente con el satélite independientemente de las redes que haya en tierra, y de allí uno puede, a través de Internet, monitorear ya sea las variables que esté midiendo con esos dispositivos que están en lugares remotos. Y además aquí, aparte entonces de esta iluminación de un Wi-Fi, de la señal de Wi-Fi, también tienen estos teléfonos, que entiendo que son diferentes unos de otros, porque no nos explica. Exacto. Hay, como digo, son comunicaciones donde no hay señal. Estos son equipos satelitales. Uno puede hablar teléfono a teléfono, satelitalmente, o puede comunicarse, este es un equipo especial que puede comunicarse con Push to Talk. Ah, mira. Es un sistema de radio, o sea que uno puede coordinar actividades a nivel radio simplemente apretando un botón en el costado y haciendo la comunicación. Luego tenemos los teléfonos satelitales convencionales que se comunican uno a uno, que es para hacer los llamados de telefonía a ya sea una red fija, una red móvil o a otro teléfono satelital. Perfecto. Este otro equipo que mencioné antes tiene las dos variables. ¿Y esto requiere que la persona que opere este equipo esté conectada, esté suscrita a una red telefónica nacional, o esto funciona totalmente independiente de aquello? No, esto se comunica en la red telefónica nacional, pero nosotros vendemos el servicio prepago, pospago, igual que un operador telefónico, o sea que somos básicamente un operador satelital. Entonces vendemos el servicio, uno compra un teléfono celular, compra un teléfono satelital con una modalidad prepago, pospago o con un plan que le acomode a las necesidades. Y se me ocurre, porque me nombraste que ahí hay otro aparatito que es una especie como de buscador de personas. En el caso de algunos campos, estoy pensando en la zona de Magallanes, donde tienen unas extensiones enormes. Si uno quisiera, por ejemplo, insertarle algún chip o algo por el estilo a cada uno de los animales o a grupos de animales para saber dónde se encuentran, ¿existe también una alternativa? Absolutamente. Tenemos soluciones para todo tipo de aplicación donde uno puede dar seguimiento desde seguimiento y después rastrear eso en un mapa. O sea, puede poner distintos dispositivos en donde necesite tener seguimiento y luego a través de Internet entrar en un mapa de Google y ver exactamente dónde están esos dispositivos ubicados. Ya sea para seguimiento de gente, de personas, de animales, de vehículos, como también se utiliza, y poder entender si están en una zona donde uno quiere o hay que moverlos de esa zona o llevarlos a otro lado. Mira. Fíjate que se me acaba de ocurrir, puede ser súper interesante para el problema de la vigiato en el país, que lamentablemente ha crecido el robo de animales, en donde justamente los agricultores les es muy complicado saber dónde pueden encontrarse esos animales en un momento dado, y especialmente cuando fueron robados, ¿no es cierto? Y poder hacer ese seguimiento, podría ser muy interesante poder tener un equipo como eso insertado en un chip en el animal de manera subcutánea y donde poder hacer ese seguimiento. Absolutamente. Son todas las posibilidades que hay. Hay otros equipos también que permiten comunicaciones, datos, como tener una oficina móvil en otro lugar. Y estos otros equipos de aquí, Daniel, que nos ha traído, que son como una especie como, no sé, pantallas, ¿cuál es el objetivo que tiene? Esto permite ir más allá de solamente comunicarse, permite transmisión de datos, hacer conferencias, videoconferencias, poder transmitir fotos, videos, desde lugares remotos. Son equipos pequeños que uno los lleva al lugar, se conecta con el satélite y con un computador o con un iPad o con una tablet se conecta a ese equipo con su teléfono celular, se puede conectar a ese equipo vía Wi-Fi y ese equipo le permite tener acceso a Internet. Estos otros equipos tienen la opción de utilizar una alimentación de energía solar, obviamente, porque cuentan con batería, pero la batería siempre es un periodo limitado. Si uno quiere extender esa vida útil, puede tener cargadores de sol. De luz. Ahora, todo esto, Daniel, que parece bastante sofisticado y sin duda que lo es, en la operatividad, ¿requiere mucha capacitación? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen cuando entregan esto a los usuarios? ¿Les es muy complicado sacarle todo el partido que pueden tener estos equipos? Muy interesante la pregunta, porque suena así que es difícil, pero en realidad no es tan complicado. Algunos equipos nosotros tenemos un servicio de entrenamiento a la gente que compra estos equipos, obviamente, pero no es tampoco tan difícil de utilizar, ya que son bastante simples.
hay que tener algo de conocimiento y nosotros proveemos ese servicio para poder saber qué conectar, cómo conectar y cuáles son las limitantes. Porque a veces uno se encuentra que compra un equipo que tiene ciertas limitantes y cuando empieza a utilizarlo quiere utilizarlo más allá de esas capacidades que tiene el equipo. Perfecto. Bueno, Daniel, la verdad que te felicito, creo que es muy interesante que hay una cantidad de equipos que sin duda alguna pueden ser de gran ayuda a los agricultores que, como sabemos, están repartidos a lo largo y ancho de nuestro largo país, así que sin duda alguna que esta herramienta puede ser muy útil para el desarrollo y la competitividad del sector agrícola, así que muchas gracias y ojalá a fondo esto sea incorporado por los agricultores crecientemente porque es una herramienta sin duda muy importante. Perfecto. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Muy bien, amigos, con esto hemos finalizado el programa de hoy. Los dejo invitados el 13 y 14 de julio, donde se realizará un seminario Tecnología y Avance en la Producción del Almendro en Chile, evento que se llevará a cabo en el auditorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Ahí va una página web donde pueden encontrar más antecedentes para que participen en este interesante seminario. Con esto finalizamos el programa de hoy. Los dejo invitados para un próximo capítulo de Agenda Agrícola aquí en CNN Chile la próxima semana.